¿Me queda bien la cachucha o no? Sí. El amor. Querida comunidad latinoamericana, muy buenas tardes. Con ustedes Isabel Hernández, como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en su show 3 a 1. Querida comunidad, para hoy vamos a tener cosas muy importantes y significativas en el programa, así que los espero para que ustedes escuchen, no vayan a perder la audiencia. Espero que ustedes escuchen el programa porque vamos a manejar dos temas muy importantes. Tenemos hoy con nosotros a la doctora Magdalena Tapia, quien nos va a hablar acerca de la salud ocupacional. Muy importante en este momento ese tema, porque quizá nosotros no sabemos en este momento en la condición del mundo, en qué condiciones de salud nos encontramos. Y créanme que muchas veces es más difícil manejar una enfermedad psicológica que tratar una enfermedad física. Así que, por favor, escuchen con atención toda la disertación de la doctora Magdalena, quien a bien tiene presentarles a ustedes ese tipo de conferencia que se acopla a este momento con la eventualidad, especialmente esa eventualidad que se está presentando de nerviosismo, de estrés con el COVID-19. Así que, por favor, mucha atención para ello. También quiero invitarlos, querida comunidad latinoamericana, a que estos días de Navidad sean días de impacto social para los niños, sean días muy alegres, muy de ambiente muy festivo en casa. Tenemos diferentes tipos de actividades para con los niños. Por ejemplo, ustedes pueden leerles cuenticos a los niños, que eso era lo que hacían los antiguos griegos, los filósofos griegos, era lo que hacían cuando les colocaban a los niños los maestros, porque generalmente en nuestras culturas ancestras se utilizaba mucho que el orientador de los niños era una persona con muchísima experiencia. En ese caso, los maestros eran como los abuelos de ellos. Y así que quiero decirles, hay mucho libro infantil, con cuentos infantiles que dejan moralejas muy grandes. Y especialmente en este momento en que estamos viviendo, los niños deben impactarse de cosas completamente positivas. Deben también ustedes hacer reuniones familiares en casa. Esas reuniones familiares pueden ustedes establecer como un tipo de panel donde los niños participen también y ustedes los hagan reflexionar con respecto a lo que es la tradición. La Navidad ustedes saben que es prácticamente una actividad cristiana, pero que esa actividad cristiana, a pesar de todo en el mundo y a pesar de las diferentes culturas, en todas partes se celebra. Téngase la creencia que se tenga, ese es un momento
clave para reunir la familia, un momento para reunirse los amigos, un momento para reunirse los padres con los hijos. Sabemos que este año no podemos estarnos reuniendo con amigos ni cosa que se parezca, pero elaboren sus reuniones a nivel intrafamiliar con los miembros que ustedes conviven. También hay otro tipo de actividades como por ejemplo ser solidarios, ¿no? Dedicarse a buscar todo lo que hay en casa, que quizá de pronto no son cosas desechables, son cosas que sirven a otros y les pueden servir a otros niños, les pueden servir a otras personas. Podemos dedicarnos a hacer ese tipo de actividad y al mismo tiempo los niños están recibiendo esa enseñanza, ese ser solidario, esa enseñanza de que se debe ayudar a los que están menos protegidos o la gente más desfavorecida que nosotros. Así que, por favor, tengan en cuenta estas normitas y más adelante les voy a dar el nombre de algunas películas que ustedes pueden buscar para que vean en familia, para que les sirva no solamente para encorajar a los niños, no solamente para darles ánimo, optimismo, aliento de vida, sino para que ustedes también reciban ese aliento de vida y ese mensaje que como quiera, eso va al subconsciente. Una película bien agradable, un día 25, por ejemplo, puede pasar con sus hijos después del desayuno, sentarse en ver una película, después de la cena, sentarse en ver una película, dialogar, comentar lo de la película, cuál es el mensaje de la película. Bueno, se pasa muy agradable. Hay que hacerle la vida a los niños muy, pero muy agradable en esta Navidad. Si nosotros estamos contrayendo muchas veces estrés, ahora qué será los niños. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tenemos que hacerle la vida bien agradable a nuestros niños en esta Navidad. Tenemos que buscar actividades para hacer que ellos pongan atención de las actividades, para hacer que ellos tengan ese entusiasmo, ese valor, esa, esa sapiencia más adelante, porque obviamente cuando ellos estén adultos tendrán que decir, mire, hace 60 o 70 años o 50 años sucedió la guerra y esa guerra se ocasionó por el virus y tal cosa, pero nosotros nos fortalecimos de tal y tal manera y tendrán para contar, será historia, serán hechos históricos que van a tener para mencionarle a los amigos y a la familia. Así que vamos a ver si la doctora Magdalena Tapia ya se encuentra en los micrófonos. Eh, eh, Vamos de todas maneras a seguir adelante con las recomendaciones que les estoy haciendo de tener actividades para hacer prácticamente un fin de año muy agradable. Eh, Enseñar también además a los niños a ser agradecidos, ¿no? Ese es algo muy importante. Ese es, ok. Entonces, más adelante vamos a hablar acerca de eso, acerca de las películas. Ahora parece que tenemos con nosotros a una persona muy importante como es la doctora Magdalena Tapia. Doctora Magdalena, muy buenas tardes, bienvenida. Doctora Magdalena, bueno, eh, esperamos que la doctora Magdalena se pueda conectar con los micrófonos. Eh,
tenemos un problema, un poco de problema con la comunicación. Hola, buenas tardes. Ay, doctora Magdalena, qué gusto escucharla. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los Bien, oyentes. doctora. Bien, doctora. Aquí anhelando y ansiando su participación porque sabemos que usted nos trae un tema supremamente importante como es el tema en este momento de la salud ocupacional. Así que la doctora Magdalena Tapia es una persona especializada en la cuestión de salud ocupacional y la vamos a tener con nosotros disertando acerca de este bastante y profundo y delicado tema, ¿no, doctora Magdalena? Así es, pues gracias por la invitación. La verdad es que ahora en la actualidad pues se está dando mucha importancia a lo que es la salud ocupacional. Hemos estado trabajando en muchos proyectos acerca de dando a conocer pues al público, actualizando lo que son temas sobre la salud laboral, como son accidentes en alturas, la importancia del desarrollo psicosocial de los trabajadores dentro de las empresas. Lo hacemos conjuntamente con nuestro colaborador, el ingeniero Edison de la Cruz, quien también trae temas muy relevantes a lo que es la seguridad industrial. Con él desarrollamos un programa muy enfocado en la parte educativa de la salud y la seguridad en los trabajadores, pues que nos oyen a nivel de todo el mundo, se puede decir en ese sentido. Exacto, doctora. Doctora, pero antes que todo quisiera escucharla de sus propios labios acerca de su trayectoria dentro del campo de la medicina, porque yo sé que usted es una persona muy, pero muy importante allá en Ecuador. Sí, muchas gracias. Bueno, mi formación académica pues la realicé en la Universidad Católica de Cuenca, donde me formé como médico general. Ujú, Luego tuve pues mi medicatura rural en lo que es en la parroquia de San Fernando, Cantón de San Fernando, ujú, y de ahí pues me desarrollé como médico ocupacional en la Universidad de La Rioja, en España, y ujú, he estado ya pues como médico ocupacional en el campo de la minería, también en el sector camaronero, en donde pues adquirí muchas destrezas y habilidades pues que ayudaron muchísimo a mi carrera, sobre todo en lo que es el sector minero, donde es un régimen de trabajo de alto riesgo. Entonces, pues los médicos ocupacionales que estamos en este sector de la minería, pues tenemos que estar altamente capacitados debido a los accidentes laborales que se suscitan en este campo, pues son bastante así es, graves, doctora. como son explosiones, Mm, eh, don, aplastamientos. Entonces debemos tener un mm, manejo alto en trauma, como se dice, para poder desarrollar la medicina ocupacional en estos campos de alta peligrosidad, pues en este caso peligrosidad. de la minería. Correcto, doctora. Qué bien, doctora. La felicito porque en realidad es una de las personas muy destacables dentro del campo de la medicina, como le digo, allá en Ecuador y ahora prácticamente a nivel de América Latina. A nivel de América Latina. Así que, doctora, la felicito y bueno, ahora vamos a continuar con nuestra conversación. Vamos a hacerlo más conversacional que como entrevista. Así que, doctora, quisiera que me hiciera el favor y le desglosara a los oyentes exactamente en qué consistiría la salud ocupacional en este tiempo de crisis. Claro que sí.
La medicina ocupacional pues está ahorita es muy importante, sobre todo en este tiempo de pandemia, ya que los médicos ocupacionales pues deben desarrollar técnicas, protocolos adecuados para lo que son reingresos eh, a retornos laborales a las Ujú. empresas. Estos protocolos tienen que estar altamente elaborados, muy bien elaborados, ya que de ello depende la reactivación de las empresas, evitar Exacto. que los trabajadores pues sigan contagiándose con COVID-19, que Ujú. mantengan pues un distanciamiento adecuado dentro de las empresas, un Exacto. saneamiento en lo que son los sitios de trabajo, que es muy importante. Entonces, el médico ocupacional tiene que apoderarse de todas estas normas y protocolos pues que se deben realizar, con Ujú. revisiones continuas también de los trabajadores que cumplan con todas estas medidas de bioseguridad, adecuados trajes de bioprotección, que Ujú. no sean a la hora del trabajo pues un material más de contagio, sino al contrario, que sean elementos de protección De para los protección. trabajadores. Cabe recalcar que los empresarios pues tienen que estar ya capacitados en estos temas, mediante el técnico de seguridad, pues que tiene que estar ya ejecutando temas de cómo va progresando el virus alrededor de las empresas. Sin embargo, pues es el deber del médico ocupacional velar por la vigilancia de la salud de los trabajadores que están desarrollándose dentro de las empresas en estos tiempos de pandemia. Muy importante que ellos pues elaboren los protocolos que son Los los protocolos, sí. indispensables para ejecutar tareas dentro del ámbito laboral. Del ámbito laboral, sí, doctora. Doctora, ¿y cómo se podría reconocer eh, los síntomas de una persona que ha sido afectada por la pandemia? Por anemia. Por la pandemia. O Por sea, la pandemia. la persona que no es que contraiga el virus, me quiero hacer clara, no es que contraiga necesariamente el virus, sino que esté afectada por la pandemia psicológicamente. En una palabra, ¿cómo se reconocería el estrés de una persona en este estado? Claro, la parte del estrés psicológico, pues que se Sí. afecta en una persona que tiene miedo al contagio, influye mucho en el momento del reintegro o el desarrollo laboral. Cabe recalcar que en principios de la pandemia que se vivió pues en los meses más duros en Latinoamérica, como son marzo, abril, mayo, es donde más miedo se introdujo sobre el virus, el poco Ujú. desconocimiento ante la evolución de eh, afectó mucho la psiquis de las personas que tenían que reintegrarse a laborar, haciendo que estos pues muchas de las veces desarrollen pues síntomas psicológicos como se los denominó dentro del ámbito laboral. Sin embargo, pues poco a poco, gracias a la información que se fue desarrollando en el área de la salud y la seguridad ocupacional, se llevaron a cabo lo que son campañas informativas, se llevó a cabo seminarios, charlas, talleres, con toda la información ya del desarrollo del virus, del comportamiento del virus, cómo se lo puede mantener si es que cumplimos con todas las normas de bioseguridad, podemos mantenerlo atenuado, o sea, no atenuado, sino tranquilo en Sí. su desarrollo de laboral, teniendo pues esta nueva normalidad que estamos adaptando todos, ¿no? El uso adecuado de Sí. la mascarilla, el uso adecuado también de una pantalla de vinil, como se lo denomina a los faciales,
también Sí. de gafas protectoras en el caso de algunos puestos de trabajo que tengan contacto con el cliente, como atención al cliente, por ejemplo, en algunos municipios. También pues los puentes de desinfección que son muy importantes o bandejas de desinfección. Entonces, con toda esta información se logró en los trabajadores atenuar un poco este miedo al virus. Sin Ujú. embargo, pues los síntomas se presentaron pues como el nerviosismo, el miedo al trabajo, los falsos síntomas que se presentaban, que por ejemplo daban la información del Ministerio de Salud Pública, los principales síntomas como fiebre alta, tos, malestar general, secreción nasal, todos esos síntomas, la sobreinformación hacía que los trabajadores piensen que están con esos síntomas. Entonces, ese miedo y generaba más miedo a los otros compañeros, haciéndose pues esto más extensivo. Sin embargo, pues Exacto. ya con la información adecuada y con todas las medidas de bioseguridad que se les implementó, pues Sí, doctora. se fue atenuando un poco este miedo al virus, y también de la mano con el departamento psicológico, que fue muy importante, pues para atender estos casos de estos miedos que se presentaron. Nosotros en un programa manejamos este tema que fue el miedo psicológico en tiempos de pandemia, en donde la psicóloga Ujú. Miriam Morocho fue pues quien nos ayudó con este tema, desarrollando y viendo estrategias de apoyo a los trabajadores, pues que aquellos que estaban con ese temor, incluso hasta miedo a la muerte, Exacto, podían sí. tratarse adecuadamente dentro del equipo de seguridad y salud en el trabajo, que es pues una de las funciones que desempeñamos. Correcto, doctora. Doctora, ¿se sabe si que una persona que llega a estar afectada, por ejemplo, y llega a contraer esos síntomas, que son síntomas prácticamente, dijéramos, ilusorios, sin embargo, las que sí realmente llegan a paniquearse, digámoslo así, a asustarse, a despertar ese miedo, ese temor profundo? Sin embargo, ese tipo de personas llegan a veces a contraer otro tipo de enfermedades. ¿Cuáles podrían ser este tipo de enfermedades, doctora? Bueno, recordemos también que la parte psicológica está muy ligada a la parte inmunológica. En el caso Sí, de que doctora. nosotros estemos con ese temor Sí, constante, la parte inmunológica baja, las defensas bajan, y pues la persona tiende a generar enfermedades que en este correcto, caso se pueden confundir con síntomas asociados a COVID-19. correcto, Entonces doctora. es muy importante que las personas pues mantengan un equilibrio tanto psíquico como un equilibrio físico. La realización de deporte es muy importante para canalizar energías, descargar mala vibra y sobre todo despejar la mente de situaciones como las que estamos viviendo actualmente. La Exacto. alimentación saludable, siempre rica en vitamina C, en energizante. Es importante una dieta muy saludable con vegetales que nos ayude pues al desarrollo físico también para el día. Y Ujú. pues limitarnos un poco en la mala información, que muchas de las veces las redes sociales no son una gran fuente de información. Entonces, eso es un limitante pues para evitar lo que es estas enfermedades psicológicas o enfermedades que se pueden desarrollar al miedo. Lo que es muy recomendable es eso, el ejercicio continuo y la buena alimentación para que ayuden a tener pues un buen desarrollo inmunológico, unas buenas defensas que nos ayude a no equivocarnos con estos síntomas que se están viviendo actualmente en la pandemia.
O sea, doctora, usted recomienda tener el sistema inmune alto y le es muy difícil a ese COVID penetrar. Bueno, el sistema inmunológico es importante que esté bien, no para que el COVID no pueda ingresar, sino que para que el cuerpo pues pueda soportar los síntomas que se vienen con coronavirus. Está los artículos pues que nos dicen actualmente que no hay una cura hasta el momento para lo que es coronavirus. Sin embargo, es importante mantener un buen estado físico, un buen estado inmunológico, pues para que los síntomas no perjudiquen de mayor manera el estado de salud. La Correcto, doctora. la mejor protección que se debe tener pues son las normas de bioseguridad, el distanciamiento social, evitar el contacto pues en aglomeraciones. Ahora que se viene pues la época de la Navidad, evitar las visitas continuas a la familia, a las personas de tercera edad, lo que son hogares con niños recién nacidos, con personas que se encuentran con enfermedades catastróficas. Es siempre importante ese cuidado, ese respeto a los hogares pues que se encuentran con estas personas en su hábitat. Lo principal pues es las medidas de bioseguridad, como se dicen los 3 pasos de vida, que es la desinfección, el uso de mascarilla y el distanciamiento social, que es lo principal. Correcto, doctora. Correcto. Doctora, ¿ya a qué entonces le dan el nombre de síntomas del trabajador quemado que le llaman en las empresas? Sí, el síndrome de burnout. El síndrome de burnout. Sí, ya, ya. Ahora recuerdo. Síndrome de trabajador quemado en el argot popular, ¿no, doctora? Pero Así es el es. síndrome de burnout. Doctora, ¿pudiera hacer el favor de explicarnos en qué consiste el síndrome de burnout? Bueno, el síndrome de burnout es, como ya lo mencionó usted, el síndrome del trabajador quemado, que se presenta pues por el excesivo trabajo o el trabajo mal manejado dentro del ámbito laboral. Se caracteriza principalmente por lo que es el deterioro mental, el cansancio, la fatiga, dolor muscular, ese resentimiento al trabajo, ese agobio a ir a trabajar. También estos síntomas pueden perjudicar lo que es la salud ya del trabajador, presentando estreñimiento, presentando, como lo dije anteriormente, contracciones musculares, dolores de cabeza, cansancio, fatiga. Entonces, todos estos estados de salud que se presentan por el síndrome de trabajador quemado no es nada más que la falta de organización del trabajador con sus tareas y también pues la falta de concientización del empresario al momento de designar tareas. Se está presentando actualmente en estas épocas de pandemia en lo que es el teletrabajo, debido a Exacto, que doctora. se encuentran pues los trabajadores que están en áreas, en la parte de la vulnerabilidad, se encuentran haciendo pues teletrabajo. ¿Qué pasa? Que les llenan de trabajo, están con llamada continua, tienen que cumplir con lo establecido, hasta con más trabajo del que tenían cuando se encontraban de manera física en sus oficinas. Este trabajo que se está acumulando y ese no derecho a la desconexión luego de haber cumplido el horario, la jornada laboral, pues hace que el trabajador pues llegue a un límite y colapse, ¿no? Se Exacto. comience a deteriorar su estado de salud, su estado físico, el agotamiento mental. Esos sin duda son los principales síntomas de un trabajador quemado. Lo que se puede recomendar
para esta situación que se está empezando, o las trabajadores que están empezando pues a sentir estos agotamientos por teletrabajo, es pues llevar un cronograma de actividades. Bueno, yo voy a empezar mi jornada laboral a las 8, siempre en cada 2 horas de utilización de pantalla de visualización, como es ahora el implemento principal, la computadora, tengo que hacer yo mis 5 minutos de pausa, de descanso ocular, de movimiento muscular, que me ayude a mí a reactivar mi cuerpo, a reactivar mi capacidad física y mental, con 5 minutos de estiramiento, de ejercicio ocular, que también lo tratamos con el tema, con la doctora Vanessa Serpa, en uno de los temas de nuestro programa de salud y seguridad con EXCOM. Hemos tratado todos estos temas que nos han enseñado también cómo ejercitar los ojos ante las pantallas de visualización digital. Y pues retomar a mis actividades, qué sé yo, hasta las 12 del día, donde yo tenga mi hora de almuerzo, y luego retomar a mis actividades, y la desconexión, porque aquí en el Ecuador, por ejemplo, sí tenemos ya un acuerdo ministerial en el que me da derecho a la desconexión después de haber cumplido mi jornada laboral. Sin embargo, pues muchas de las veces esto no se cumple. Luego de las 5 de la tarde, por ejemplo, que ya hemos terminado la jornada laboral, continúan las llamadas, continúan que necesito correos, que necesito más cosas. Esto tenemos que tener mucha conciencia, los empresarios, la personal de talento humano, que genera en el trabajador este desgaste físico y mental. Es por ello que es muy importante que llevemos un seguimiento sobre la vigilancia de la salud en lo que es los trabajadores que se encuentran actualmente en teletrabajo, ver cómo está su organización, su horario, su agenda, que cumplan su jornada laboral, tengan ese derecho a la desconexión, pero también dentro de la jornada laboral tengan sus pausas activas, que se denominan, pues para reactivar el cuerpo y puedan continuar tranquilamente pues con su jornada laboral en los horarios establecidos, y no caigamos en este agotamiento, en este cansancio físico. El movimiento del cuerpo dentro de lo que es el teletrabajo es muy importante. Correcto, doctora. Qué bien. Doctora, ¿y qué es la ergonomía? La ergonomía. Ergonomía, disculpe, doctora. Sí. Es vocabulario con el cual yo no estoy muy Sí. familiarizada. Ya. Sí, bueno, la ergonomía está dentro de lo que es la salud ocupacional y la higiene del trabajo, que se denomina. Pues la ergonomía no es otra cosa que el diseño del puesto de trabajo, la postura adecuada del trabajador dentro de su espacio laboral. Hay personas que se especializan dentro de esta rama, como los ergonomistas, ¿no? Que ellos ya Sí, están doctora. capacitados para lo que son diseños de trabajo, de puestos de trabajo, perdón. Donde el trabajador pues tiene que tener una silla adecuada pues para su altura, para su peso, para su condición física. Igual sus escritorios también pues tienen que estar acorde a su tamaño. Cabe recalcar que toda la mueblería que actualmente se produce en el mercado y que está a disposición de todas las personas, todos los oficinistas, está dentro de un estándar, dentro de un marco general, donde se toman las medidas de las personas que se encuentran dentro de un estándar de altura, de un estándar de peso, de un estándar de contextura física, y pues los muebles se fabrican. Lo ideal sería fabricar los muebles, fabricar las sillas acorde a la persona que los va a utilizar. Sin embargo, pues
la parte de la industria se ha adaptado de la mejor manera pues a los estándares según la población en la que se está produciendo. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos para las mujeres un tamaño que va en una altura que va entre el 1,50 y 1,60. Entonces, la mueblería está más o menos adaptada para este tipo de personas. En cambio, en Europa, pues tenemos personas que donde la altura va entre 1,60 y 1,80 hasta más. Entonces, también la mueblería está adaptada para el tipo de personas de la localidad. La ergonomía es nada más que darle el placer al cuerpo, pues, de estar en posturas correctas el momento Ujú. de ponerse en un puesto de trabajo, la postura del computador, la posición pues del escritorio, de los accesorios, de los esferos, el acceso al ratón, el acceso al teclado, todo ahora ya viene ergonómico para evitar síndromes, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano por el uso del ratón o del teclado en los oficinistas. Ya pues Correcto. están ratones y teclados adaptados ya para evitar este tipo de patologías. Correcto, doctora. Doctora Magdalena, no sabe cuánto le agradezco su participación y no No, muchas quiero gracias a ustedes. hacerme ajena, Parece que perdón. la conexión un poquito no nos ha acompañado en lo que es el volumen, pero tratando de desarrollar de la mejor manera, pues para que puedan llegar a las personas que nos han estado escuchando. Correcto, doctora. Sí, se escuchó perfecto. Así que, doctora Magdalena, le agradezco muchísimo su participación. Espero volverla a tener muy pronto en los micrófonos. Un tema muy importante, una persona con un potencial muy alto, muy organizada en su trabajo, una persona que en realidad eso es lo que le hace falta a nuestra comunidad. Nuestra comunidad, en nuestra comunidad recibe conocimientos de muchas cosas, pero en realidad hay conocimientos hay tipos de conocimiento que son más esenciales que otros. Y en este momento ese tipo de conocimiento es fundamental, tanto en empleadores como en empleados. Así es, así es. Muchas gracias. Como lo digo nuevamente, para mí un placer pues estar en una nueva cobertura, si es que así se lo permite. Muchas gracias por la Correcto, doctora. invitación y pues démosle la importancia que se merece a la salud ocupacional que actualmente pues nos ha ayudado muchísimo, al menos en esta época de pandemia, los médicos ocupacionales se han lucido. Exacto, doctora. Y le agradecemos muchísimo, doctora, por esa luz que le está dando a nuestra comunidad, porque cuánta gente estaría ávida del conocimiento acerca de ello. Así que, doctora, mi Dios la bendiga. Le deseamos un feliz fin de semana, una feliz Navidad y un próspero año. Quizá en los primeros a mediados de enero la vuelva a contactar, doctora. Muy bien, Sí. muchísimas gracias y pues una feliz Navidad y un próspero año nuevo también para todos nuestros oyentes. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctora. Muy amable. Mi Dios la bendiga. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Una feliz tarde. Bueno, querida comunidad latinoamericana, como ustedes bien escucharon, un tema bastante importante y un tema muy álgido en este momento de pandemia, porque cuántas de las personas quizá están sufriendo de ese estrés y no lo saben. Hay gente que el solo hecho de pensar que va a perder su trabajo por la pandemia o que va a tomar el coronavirus, se estresan y ya pierden, ya les da somnolencia, les da cansancio,
ya se van de mal humor a su trabajo, ya llegan indispuestos con sus compañeros, ya llegan en condiciones que no son las más óptimas para mantener un ambiente completamente sano. Entonces, mire la importancia que tiene. Ahora tenemos con nosotros a un nuevo invitado, muy importante también, que ya ha estado en las cabinas, como es el ingeniero Oscar Rojas, quien nos trae un tema muy importante también en este momento para nuestra comunidad. Por favor, escúchenlo con atención y las preguntas que tengan, lo que ustedes quieran, ustedes pueden eh, enviar sus preguntas al 647-762-8849. Así que vamos a escuchar con atención al ingeniero Oscar Rojas. Ingeniero. Mi estimada Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, ¿cómo se encuentra? Bueno, Bienvenido. muchas gracias, me siento ya más recuperadito, bien, sin novedades. ¿Usted cómo está? Bueno. Sí, también un poco mejor, sí, gracias, ingeniero. Bueno. Ingeniero, sé que usted nos va a hablar hoy prácticamente de las generalidades de lo que ha sido los cambios del dinero y usted va a iniciar la conferencia con la ley Nazara Hazara, o sea, cómo se ha llevado el proceso desde que el dinero empezó. Vamos a Ujú. escucharlo con atención, ingeniero, porque este es un temita muy importante para nuestra comunidad, así que más adelante también les vamos a dar el contacto para que quien desee pueda también llamarlo personalmente si quiere o enviarle un mensaje personalmente. Eh, Ingeniero, tiene los micrófonos para que nos hable de ese maravilloso tema. Bueno, yo voy a buscar en esta charla, muchas gracias a ti por invitarme, de hablarles en términos muy básicos. Voy a omitir algunos conceptos que para algunos pueden ser complejos y cosas así, para que lo podamos tener de una forma más eh, suave y que lo podamos como comprender todos. Bueno, Exactamente, de una forma sencilla. pues sí, veamos entonces algo así, es que sabemos por historia que desde muy tempranas edades las naciones empezaron a hacer comercio. Y ese comercio se Mm. basaba es qué necesitas, qué tienes tú para dar. ¿Sí? Y se Sí, empezó una oferta un estado de oferta y demanda. Listo, donde yo sin necesidad de ninguna restricción podía cambiar desde especias, metales y algunos sectores entonces se movían. ¿Sí? correcto. Así se estuvo moviendo muchísimo. Sobre Ujú. esa base se construyó la ruta de la seda que tenía China con el Occidente. Sobre esa base los nuevos sistemas de navegación en Europa se dieron y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces siempre estamos Ujú. mirando es que yo voy a necesitar comprar servicios, comprar productos, ¿sí? Y Sí, a cambio, pues yo tengo que dar algo, ¿sí? exactamente. Ese cambio tiene que ver con qué me representa a mí, qué tengo yo para que me represente. Un caso muy rápido es, antiguamente, yo me acuerdo de que mi abuelo hacía negocios con un señor del granero y solamente con la palabra mi abuelo podía comprar, ¿sí? Hoy Exacto. todavía se mantiene, pero no a todo mundo la palabra le es el soporte, ¿sí? Entonces, así Sí. mismo era, venga, don Etabonel, ¿qué necesita? Ah, necesita esto, listo. ¿Y Sí. qué lo ampara? Su buen nombre y reputación, ¿sí? Ujú. Por Su verlo de alguna forma, honorabilidad. listo. Resulta que con el paso del tiempo, por allá para 1397 más o menos, origina el primer banco en Europa, en Florencia, Italia. Lo hace un señor Giovanni Medici.
y el señor empezó a ver una cosa diferente y es que empezó a colocarle un complemento más a esa oferta y demanda y fue que él dijo, no, venga, yo los agremio, yo voy a todos los que quieran, yo les traigan los productos, yo aquí tengo bodegas, yo les creo depósito y al que se demore yo le cobro un impuesto. Y entonces apareció en todo eso el término deuda, que prácticamente tiene que ver con impuestos que todavía los tenemos. Sí. Con esa evolución de los mercados, muchos habilidosos empezaron a colocarle más complementos, y más complementos, y más complementos, y más complementos. Luego, por allá en los años 20, ¿sí? Sobre la Segunda Guerra Mundial, originaron una cosa que era como una vitrina para poder exponer todo ese intercambio comercial y se organizaron las bolsas. ¿Sí? Las bolsas se basaban sobre especulaciones, también se basaban sobre qué país tenía buena reputación y reservas para ellos hacerlo. Y claro, yo me voy a volver otro momentico. Ahí aparece entonces este tipo de cosas, pero hay una cosa, que para el entonces en que se creó el primer banco, por ahí en 1397, había algo que caracterizaba a las monedas, o al dinero, o al eso se llamaba, se me fue el nombre, letra de cambio. El trueque. A la letra de cambio, más que todo, porque yo usted podía decir eso, entonces yo le decía, fírmeme aquí porfa, y con base en esto yo le cobro, ¿sí? Exacto. Entonces ya había un documento firmado. Entonces, cuando yo hacía esos trueques en comercio, lo primero que yo tenía es, bueno, ¿usted con qué lo va a respaldar? Yo tengo metales preciosos. Entonces estaba la plata, ¿no? Y de alguna forma eso hacía parte fundamental. Sí. ¿Aló, me escucha? Sí, lo escucho, ingeniero. De alguna forma hacía parte fundamental de lo que se esperaba como garantía para yo hacer el trueque. Entonces, era un metal precioso donde se soportaban un valor, fuera de hecho eran portables, usted podía cuantificarlos, eran visibles y sobre todo que la gran mayoría los tenía y podían ser aceptados. ¿Me explico? Sí. Yo podía estar en Italia y en Italia habían yacimientos de oro. Podía estar en Francia y habían yacimientos de oro. Y todo el mundo andaba con su pepita de oro, su moneda de oro, con el cual podía representar su estilo de vida comercial que tuviera. Bueno, entonces si vemos aquí, ¿qué es lo que importa? Vea, si usted va a comprar servicios y productos, necesito que usted lo sustente con algo. Con el sudor de mi frente, listo, ¿pero en qué? Entonces todo eso se fue masificando. Eso fue lo que hizo de que muchos productos y servicios, incluyendo las divisas de los productos que tenían comercialmente los países, se posicionaran en los mercados de las bolsas. ¿Sí? Vemos que para la Segunda Guerra Mundial, pues muchos países se vieron mal económicamente, porque es que Europa sufrió unos daños en la infraestructura física muy grandes que ameritaban muchísima inversión, ¿sí? Y fuera de eso, que con la guerra, todo el sistema económico se ve golpeado, ¿sí? Entonces, claro, sube la oferta y la demanda, pero también suben las deudas. O sea, que los impuestos me tocan a mí más complejos. Más complejos, obviamente. No voy a entrar a hablar mucho de la Gran Depresión que sufrió Estados Unidos por ahí en el 29, ¿sí? Pero eso fue un coletazo tan grande en la parte de comercio que inclusive hasta los años 80 habían todavía algunos productos y servicios que se habían afectado por esa Gran Depresión. Entonces, se dice que por Asia, después de la Segunda Guerra Mundial, 44 países se reunieron y dijeron, venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? En estos momentos pues tenemos una crisis económica. Eso creo que se llamó los aliados, eso se llamó, esperen, me acuerdo el nombre, la convención de Bretton Woods, ¿sí? Donde se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿quién había apuntando en el momento? Quien tenía la mayor parte de reservas de oro era Estados Unidos. La potencia mundial era Estados Unidos.
Quien Sí, realmente manejaba la mayor parte de transacciones y la bolsa era Estados Unidos. Entonces, esos 44 países se reunieron y dijeron, venga, hagamos algo pues. Hagamos un nuevo orden mundial económico donde hagamos una especie de divisa sobre lo que tenemos. Entonces, usted puede imprimir dólares, el dólar va a mandar sobre las otras monedas, pero esa moneda del dólar va a estar sustentada sobre el oro, ¿sí? Y sí. entonces muchísimas otras naciones empezaron a invertir en Estados Unidos como una potencia que almacenaba y creaba los depósitos y almacenaba en oro lo que realmente se necesitaba respaldar. Bueno, Bien. ¿qué ha pasado con todo esto? Que cuando se presentó eso, pues vemos que aparecen las personas que lavan dinero, vemos que algunas personas que se han vuelto descaradas y ventajosas quieren ir a la delantera de otros, ponerlas a perder. Vemos que la palabra se perdió, vemos que se hacen cualquier cantidad de pilatunas para poder engañar al otro y al sistema, ¿sí? Ujú. Vemos que los gobiernos sacaron unos códigos únicos para cada billete, pero ya los alteran, los falsifican, y así sucesivamente, ¿cierto? Y ni Ujú. hablarle de Colombia, que pues ha entrado en muchísima crisis también por esto. Entonces vemos Ujú. que frente al dinero como tal, suceden varias cosas. Hay mucha Ujú. corrupción. Dos, países como por ejemplo Colombia, antes el billete decía 2.000 pesos oro o 1.000 pesos oro porque teníamos oro. Ya la palabra oro fue quitada de los billetes y nosotros nos basamos sobre otras reservas, ¿sí? Y vemos Sí. también que todo eso generó que se incrementara la seguridad en los bancos. Usted no imagina la cantidad de dinero que los bancos invierten para crear programas y también ciberseguridad para que no los vayan a hackear. Sin embargo, ha habido gente que lo ha hecho. Bueno, Ingeniero, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Usted puede explicar a la gente exactamente en qué consiste el hackeo? sí, el hackeo que es, normalmente todo se basa sobre algoritmos, que son modelos matemáticos aplicados Ujú. a programas de computadoras. Ujú. Y entonces cada uno de ellos trae una cosa que llama un bit de acarreo, ¿sí? Sí, Un bit de cabecera. sí, Entonces, hay personas inescrupulosas que trabajan con algoritmos paralelos, sí, identifican o desencriptan contraseñas y todo ese tipo de cosas, y una vez que las desencriptan, ellos pueden alterar esos códigos binarios, ¿sí? Con los sí. cuales pueden haber desfalcos. ¿Qué es eso? Yeah. Si yo soy una persona que escribo, por ejemplo, una contraseña, María 1951, que es el día en que nació la mamá y en 1951. Sí, Esa es una contraseña que puede ser fácil, primero por lógica, fácil de deducir, ¿sí? Porque uno sí, normalmente cuando está colocando contraseñas a cualquier sistema computacional, uno lo que busca es colocarlas robustas. ¿Qué es colocarlas robustas? Colocar letras o caracteres en mayúscula, ujú, colocar simbología como puntos, asteriscos, todo este tipo de cosas, minúsculas también, y hacerlas máximo en mi caso, yo siempre recomiendo más de 10 caracteres, ¿sí? sí, Entonces, también otra de las buenas prácticas es que cada 19 días, ujú, en la ISO 27001, pues que es seguridad de la información, se acostumbra a estar cambiando las contraseñas. Ahora, sí, también se cambian cuando usted ha notado cambios eh, o alteraciones inminentes en la cuenta, o que alguien diferente a personas que usted conoce de la parte bancaria la llaman a decirle, vea, que tiene que cambiar la contraseña. Entonces uno primero lo que hace es, venga, me están pidiendo del banco que cambie mi contraseña, venga, yo llamo al banco a la sí, parte oficial, ¿sí? ujú, Segundo, hay que acercarse a la parte de seguridad de la información de los bancos y decir, venga, ¿cómo ustedes me aconsejarían en las buenas prácticas cómo colocar contraseñas y qué es lo normal que ustedes piden que se haga el cambio? ¿Sí? sí, Entonces,
Hay algoritmos, ya hay robots, máquinas de Estado que se encargan de procesar, ya no es la persona ahí detrás del computador haciéndole hacking a la cuenta del otro, sino que ya hay robots, algoritmos inteligentes que se repiten y se repiten y se repiten. ¿Sí? Sí. Eh, no es lo mismo hackear una red Wi-Fi a hackear una red bancaria o una red militar. ¿Sí? Ujú. Entonces, yo diría que frente a esa pregunta que me haces, que es muy técnica, yo diría que la solución ¿cuál es? Por favor, cada 19 días cambien su contraseña, totalmente, ¿sí? Apúntenla Ajá. mientras puedan y luego pásenla a recordarla en el cerebro. Ya. Utilicen una mayúscula, un número, minúsculas, los símbolos normales, pero que sea larguita. Cosa de que Ujú. cuando vengan estos programas que se encriptan contraseñas, pues les tome más tiempo, ¿sí? Y Sí. normalmente esas encriptaciones pueden demorar días o años si se hacen de esa forma, ¿sí? Entonces buscar Ujú. hacer contraseñas fuertes, fuertes para que Ya. no vayan a haber suplantaciones de identidad, tampoco vayan a haber suplantaciones de códigos de acceso y cosas por el estilo, ¿sí? Lo, lo, Precisamente, ¿sí? lo cual significa que deben hacer mixto, por ejemplo, números, letras, símbolos, que vaya todo Ujú. mezclado para que así se les dificulte mucho más ir a tomar un código. Exacto, exacto, no, usted lo ha dicho. Muy Ujú. alfanumérico y de símbolos eh, diferenciales, por decirlo de alguna forma. Correcto. Bueno, Ujú. eh, a todo esto, pues también ha venido unos nuevos lenguajes de identidad que se llaman CAPTCHA, Ujú. también está el código QR, entre otros. El CAPTCHA es ese que le dice a usted, diga cuántos semáforos está viendo, diga cuántas Exacto. bicicletas ve, cosas por Sí. ese estilo. Para Ujú. identificar, porque los robots solamente siguen un patrón, ¿sí? Sin embargo, Sí. ahora, con la inteligencia artificial que va a salir, que estudia el comportamiento humano, que eso sería tema de otra conversación, Sí. yo veo muy peligroso las tendencias que se vayan a dar a nivel de informática, porque la inteligencia artificial está tomando unos pasos muy agigantados en cómo estudiar el comportamiento humano. Entonces, eso sería otro tema. Bueno, Ujú. en esa parte de seguridad que hablábamos de la encriptación y todo el cuento, y que hablábamos del dinero, Sí. claro, yo ahorita no tengo cómo controlar el dinero. Yo puedo falsificarlo, yo puedo lavarlo, bueno, puedo hacer muchas cosas. Yo, José Oscar, no sé hacer eso porque no es mi estilo de vida. Entonces Exacto. resulta que hay un hombre que no sabemos si es un avatar, Sí. si es un seudónimo o si es una persona que se hace llamar así, Ujú. Satoshi Yakamoto, ¿sí? Sí. Parece ser que es un japonés que diseñó un algoritmo muy fuerte de encriptación. Este algoritmo es muy seguro. Este algoritmo le permite a usted tres cosas muy importantes. Uno, verificar las transacciones. Como estamos Sí. hablando de comercio global, estamos hablando de transacciones. Esa Sí. antigua palabra que partía de trueque, pero aquí ya es a otro nivel. Entonces, aburrido porque es que si yo, por ejemplo, con mucho respeto, ustedes en Colombia, por decir algo, un dólar vale 3.800 pesos, Sí. ¿sí? Sí. Entonces, hágase en una imagen de cuánto gana una persona aquí de salario mínimo en comparación al dólar, ¿sí? O sea, hay Ujú. una disminución, ¿sí? Y un valor crítico de los valores y servicios que una persona podría recibir. Entonces, si vemos en lo que es Eurasia, Eurasia tiene países que venden muy barato la mano de obra, ¿sí? Sí. Vemos, por ejemplo, que China tiene una mano de obra muy económica, igual que India, así entre otros. Entonces, se dice que este Satoshi Nakamoto, que es una de las leyendas del Bitcoin, diseñó un algoritmo matemático encriptador muy seguro que permitía uno verificar las transacciones, validar la Ujú. transacción, rastrear la transacción y almacenar la transacción. ¿Sí? Entonces, Ujú.
Eso bajo certificados de seguridad. Lo bueno es que no, un bien común que si bien no está siendo aceptado en muchos países, por lo menos porque no lo pueden regular, está tomando mucha fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el 2009 se hizo la primera transacción por ahí en enero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla. Sí. En este momento, supóngase que hay aquí conmigo 200 personas, Sí. ¿sí? Todas Sí. partimos del principio de corresponsabilidad, el principio de Sí. honestidad y el principio de lealtad. Exacto. Todas. Listo. Resulta de que ninguna nos conocemos porque ustedes tienen cada uno sus nombres, pero entonces yo no les voy a colocar nombres, les voy a colocar números. Sí. Entonces supóngase que Michael, que debe estar por ahí, ¿sí? Tiene el número 20. Sí. Y usted, Elizabeth, tiene el número 40. ¿Sí? Sí. Resulta que yo reparto el algoritmo en las 200 personas y cada vez que hay una transacción se genera un registro único dentro del código. Un ejemplo, que el número sea 21004-1. ¿Sí? En el momento en que entre ese código, todos ustedes lo saben. Todos Sí. lo saben. Si por alguna razón yo de avispado o de vivo entro al algoritmo del número 40 y hago un cambio, ¿sí? Y resulta de que ese código que yo coloque, que al final no sea 1, sino que sea -23, resulta de que si ese código nuevo que está entrando no hace parte del código natural, de una bloqueo esa estación donde se originó y para nada lo dejo entrar en los demás, en los 199 que hayan. ¿Sí? Porque no vive la participación de la legalidad. De ¿sí? la legalidad. ¿Qué pasa? Exacto. Sí, los gobiernos, y no cae usted en corrupción, porque es que no se puede, hasta el momento no han podido romper el blockchain, eso se llama un blockchain, ¿sí? Sí, el ¿Por blockchain, qué? sí. Porque es que si yo estoy en el computador del 50, ¿sí? Yo no sé el nombre de él, yo estoy en el computador del 50 y genero una transacción, la transacción se hace única con un código de verificación que todos al mismo tiempo pueden ver, ¿sí? Entonces no hay forma de alterarlo, ¿sí? Y además es un algoritmo... Perdón, y es que de todas maneras, ingeniero, al llegar y notar un déficit, no puede encajar en el otro nodo. Así que no puede continuar. Exacto. Entonces, vámonos desde este lado. Resulta de que, Elizabeth, tú y yo somos familia, por decir algo. Sí. ¿Sí? O somos conocidos porque yo le dije, invierta en Bitcoin, todo el cuento, entonces usted metió conmigo. Usted de alguna forma vendría a ser un ID conmigo, ¿sí? Sí. Pero su computadora y la mía, o donde se genera la transacción, se forman un bloque. Sí. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo altero un bloque, se altera en todos, ¿sí? Entonces, Satoshi Nakamoto, pues de alguna forma lo hizo bien restringido, ¿sí? Porque no creo, el Bitcoin también tiene un límite, ¿sí? Sí. Creo que eran como 20,000 créditos los que tenía. En el momento, con tanta transacción, apenas van 17. Igual se han creado otras monedas, ¿cierto? Otros blockchain. Sí. La cosa es que este algoritmo es muy interesante porque uno, es un algoritmo seguro, ¿sí? Nadie puede hacer una transacción sin que los demás sepan. O sea, evita la corrupción de alguna forma. Dos, los gobiernos están muy preocupados porque no lo pueden regular. Sí, entonces, ¿qué pasa con un gobierno? Si un gobierno entra, yo no sé, no conozco mucho de geopolítica, pero en estos momentos China está a un nivel sobre Estados Unidos y sobre Rusia en la parte económica. Suponiendo de que China llegue a subir al poder de la economía, ¿sí? Prácticamente irían en función de la moneda que ellos tengan o la moneda fuerte que en algún momento se dé, ¿sí? Entonces, con el dólar y con el euro, por decir algo, los gobiernos trataron de hacer, por ejemplo, que en Eurasia el euro tuviera ¿cómo le llamamos a eso? Un protagonismo bastante especial, ¿sí? Sí. La cosa es que con esto del blockchain,
Un Bitcoin, miren dónde está. Miren los valores en que está un Bitcoin, ¿cierto? Entonces, Empezó ahora, por $100, ¿no, ingeniero? yo, sí, El entonces, Bitcoin, viene otro problema también. sí. ¿Cómo? El Bitcoin empezó con $100 y hoy está en 20,000. Ajá. Ahorita, aquí hay un tema. Eh, Voy a tomar un momentico para hablar del chisme, del rumor. Sí. Resulta que yo puedo inventar un chisme, Ujú, ¿sí? Si ujú, ese chisme es escuchado por varias personas que están de acuerdo, resulta de que ese chisme se convierte en una realidad. Y un ujú, chisme o una palabra o un comentario sobre alguien o sobre algo sin tener fundamento, ¿sí? ujú, Puede generar que o usted mejore la expectativa de algo o le empeore la expectativa a algo, ¿sí? ujú, Entonces, por ejemplo, si cuando Corea del Norte tuvo problemas con Corea del Sur, mire que ahí los productos que tenía en la bolsa Corea del Sur se vieron hacia abajo, ¿sí? ujú, Si el presidente de cierto país dice esto, dice lo otro, en eso también afecta a todos los productos y servicios que tenga ese país. Entonces, digámoslo así, que es a través de la especulación, que puede ser falsa o verdadera, donde vemos que muchos gobiernos suben, pero también la economía también o sube o baja. ujú, Entonces, una de las cosas es que como está descentralizado y no está regulado el Bitcoin, porque no, o sea, primero, ¿yo cómo voy a llegar al número 10 de ustedes si ni siquiera sé dónde están? ¿Sí? ujú, ¿Cómo voy yo a llegar al número 50 que puede estar en China o en, no sé, en Noruega, si ni siquiera puedo rastrear la máquina? ¿Sí? Porque solamente el ujú, algoritmo como blockchain es el que permite identificar la máquina donde se está generando por lo general. Entonces, en ese término de cosas, se ve de pronto un poco expuesto el Bitcoin. Mire que hace un año cayó, ¿sí? Entonces, lo ujú. que están buscando es mantener reguladas esas especulaciones para mantener el blockchain arriba, ¿sí? Eso no es infalible. Si bien el algoritmo de blockchain es muy seguro, la gente que hace la eh, que de pronto quiere o no que él se mantenga en esa especulación puede que quiebre o no, ¿sí? Entonces, así como no fue infalible la caída de la bolsa en 1929, como el desplome que hubo ahorita por los meses de marzo a junio de la bolsa de valores, Ujú, tampoco está de menos que suceda con el blockchain, ¿cierto? ujú, Entonces, ¿qué es lo interesante? Que el blockchain, eh, pues usted paga, si yo tengo mi dinero en pesos, yo compro el Bitcoin en pesos. Si usted lo tiene en ujú. dólares, lo paga en dólares, pero es su capital el que de alguna forma está respaldando eso que usted está comprando, ¿sí? Ahora, Sí, ¿qué es lo que se hace? Hay unas máquinas que llaman las mineras. Anteriormente se trabajaba con procesadores en CPU, ¿sí? Las sí. CPUs o procesadores que normalmente sabemos, unidades centrales de procesamiento, trabajaban por una cosa que eran los núcleos, la computación de alto rendimiento. Sí. De unos 4 años para acá, no, unos 10 años para acá, se ha masificado mucho una cosa que se llama GPU, ¿sí? Ujú, Que es trabajar el procesamiento sobre tarjetas gráficas de alto potencial de High Performance Computer, ujú, ¿sí? Entonces, mientras que yo me pongo a pasarle a un procesador, una CPU, un banco o un bloque de transacciones para que las compute, pues simplemente no hago lento el computador, se las paso a la tarjeta gráfica y la tarjeta gráfica se encarga de hacer ese minado ese o minado. ese búsqueda de algoritmos para hacerlo más fuerte, ¿sí? Eso es lo que le llaman Exacto. minería de datos. Entonces, podemos ver entonces que es una moneda que muchos gobiernos no la toman porque no la quieren, no saben cómo regularla, ¿sí? Entre ellas China. Sin embargo, hay un mercado, no lo llamemos negro, porque como le digo,
ellos trabajan sobre una vaina sobre algo que se llama el hacking ético, ¿sí? Y es que las personas que están dentro de un blockchain son personas que se atienen a, como a unos niveles de seguridad y compromisos, ¿sí? Tales que si alguno de ellos llegaran a notar que uno de ellos está haciendo fraude, le quitan inmediatamente todos los accesos y esa persona queda sin nada de lo que tenía, ¿sí? Sí. Estos blockchain tienen un software que se llaman billeteras, ¿sí? Unas billeteras virtuales donde usted puede saber cuánto tiene, cuánto le ha generado y donde usted puede hacer transacciones. Hay lugares donde usted puede pagar con Bitcoin, una gaseosa o lo que sea. Entonces, permiten hacer esa transaccionalidad de productos y servicios, ¿sí? ¿Qué es lo interesante finalmente? Igual que hablábamos de las monedas, no son metales preciosos, pero basan su valor sobre un soporte monetario con el que usted pagó inicialmente. Exacto. Son portables, igual que las monedas, duran bastante porque es que una vez que termine el blockchain, pues se van a originar otros. Fuera de eso, usted los puede cuantificar, usted puede hacer seguimiento a lo que usted se gana, ¿sí? Sí. A lo que usted se gana. Fuera de eso, ya está siendo aceptada en masa por muchas personas, ¿sí? Entonces, en conclusión, es esa como la idea, y entonces yo ya puedo comprar productos, servicios y pagar mis deudas de una forma virtual. De hecho, podemos decir que el Bitcoin es una moneda digital. Ahora, a mí me encanta esto de la pandemia porque nos ha dado está generando muchas muertes, ¿sí? Está generando muchas muertes y muchos problemas, pero más allá de eso hay que verlo también como que está generando la oportunidad de renacimiento de nuevas cosas. Hasta hace 10 años nos hablaban de una cosa que se llama Industrias 4.0, ¿sí? Y no le habíamos puesto cuidado a eso. Industrias 4.0 habla de telemetría, habla de controlar cosas a la distancia, habla de Internet de las cosas, habla de hacer inteligentes más dispositivos que tenemos. Entonces, mire que si usted paga con billetes, yo soy uno de los que cuando me pagan en billetes, yo vengo a la casa afuera de que los lleno de alcohol, los lavo con jabón y todo el cuento, porque el billete y la moneda se han convertido en uno de los vectores de mayor contagio, ¿sí? En cambio, con el Bitcoin, primero, usted sabe que va a tener una transacción segura, usted sabe que lo va a hacer digital y que usted no necesita matarse tanto haciendo minería porque para eso los algoritmos son automáticos y lo están haciendo. En últimas, eso fue lo que tenía por comentarles. Como les digo, no quise utilizar un lenguaje muy técnico para quedarnos con lo simple, ¿cierto? Conclusiones, las mismas transacciones que se hacían en la antigüedad, que se han venido viciando con el paso del tiempo. Aquí hay una nueva forma de poder demostrar que es un algoritmo seguro, un algoritmo que no envejece, un algoritmo que nos va a permitir ser reconocidos esas transacciones en muchas partes. Y aunque muchos gobiernos ahorita, por el hecho de que no lo pueden regular y no lo pueden centralizar, no lo tomen, yo creo que van a llegar nuevas generaciones que van a permitir esto y a futuro yo creo que debemos abrir nuestra mente para un nuevo lenguaje digital, ¿sí? Entonces, finalmente, a mí me deja muy triste. Yo trabajo fuerte para ganarme ingresos en un país que pues tiene una economía muy golpeada y tenemos mucha deflación. Y entonces, trabajo y si meto la tarjeta para consultar mi saldo, me descuentan dinero. Trimestralmente me descuentan dinero. Si tengo o no tengo, me descuentan dinero. Todos son impuestos y termino yo pagando más de la cuenta. Y entonces uno dice, venga, yo trabajando al son de los cocos para otros, no aguanto. Y la otra cosa es que veo cómo se inventan impuestos cada nada, ¿sí? Ahorita me acuerdo de que mi abuelo era uno de los que guardaba las monedas debajo del colchón. Eso sí decía, aquí las meto y no me las tocan. Y entonces ahorita entiendo por qué él deseaba mejor guardar su propio dinero que pasarlo a los bancos. Porque con cada año que pasa, está sucediendo que hay incrementos en las leyes y todo el cuento. Es más, un paréntesis muy chiquito ahí es que si ustedes miran después de la Segunda Guerra Mundial, que se dieron todos este tipo de acuerdos para centralizar más el dinero,
Estados Unidos estaba sobre la vanguardia sobre muchas naciones, ¿sí? Era la superpotencia. Sí. A través de ella y en Estados Unidos fue que se organizó el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Sí. A través de ellas fue que se organizó Naciones Unidas. Sí. Entonces, claro, como ahora y vemos que los tentáculos de la corrupción están en todos los niveles, ¿sí? Resulta de que ahorita están queriendo ver este tema del Bitcoin como algo ilegal y pues no han podido demostrarlo, ¿sí? Yo no tengo Bitcoin, no alcancé esa fortuna, sé de personas que tienen Bitcoin en estos momentos y me dicen que les va bien, ¿sí? Yo en ese tema de traders, yo no conozco mucho, ¿sí? Solo sé que en la parte computacional, que es la que hago, sé que ha tenido muy buena acogida. Yo no puedo calificarlo como malo o bueno, porque sería para mí injusto hacer un juicio sin fundamento. Lo único que sé es que tenemos que abrir nuestras mentes para los cambios que se vienen. Ahorita estamos hablando de la cuarta generación industrial, pero cuando venga la próxima, que tiene que verse muy más fundamentada sobre la inteligencia artificial, vamos a ver que es muy propio ese tipo de cosas. Termino diciendo que hay una cadena de supermercados aquí en Pereira, donde vivo, que se llama el D1. Sí. D1 tiene una entrada, una salida. Sí. En la entrada tiene cámaras. Sí. ¿Sí? Y listo. Entonces, yo, José Oscar, entro el miércoles y me voy hasta el fondo, voy por la carne y luego voy y compro elementos de aseo y salgo. Y no vuelvo sino hasta un mes. Pero empieza entonces la cámara a estudiar mi comportamiento, o sea, por dónde es que yo me muevo. ¿Sí? No solamente hay una Elizabeth, hay muchas Elizabeths, no hay un solo José Oscar, hay muchos José Oscar, personas que tienen patrones muy semejantes al mío. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es estudiar esos patrones de conducta. Entonces, cuando ve que un Alberto, pero que hace el mismo patrón que José Oscar cuando entra, va a la carne y luego va a los productos de aseo, entonces los empieza a clasificar. Ya cuando varios Óscares entran, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Colocan los productos para que no estén al fondo, sino para que estén al frente, ¿sí? Y la otra, en el caso de las mujeres, sucede algo muy diferente, y es que ustedes siempre normalmente van a los stands de belleza, ¿sí? Entonces, ellos ya tienen los patrones organizados. Entonces, muchísimas veces con ustedes las mujeres colocan las partes de belleza posiblemente atrás o en la mitad para que ustedes hagan el recorrido y termine uno comprando cosas que uno no iba a comprar. Entonces, yo no necesitaba comprar leche y me ponen la leche a un precio o dulcecito, rosadita, lo que sea, y es porque la inteligencia artificial empieza a arrojar patrones de comportamiento, ¿sí? Exacto, sí. Donde dice, mire, esta es tal cosa. Por eso es que ya en los supermercados muchos no le piden a uno la cédula, sino que con solo pasar la tarjeta ya tienen identificado ese patrón que tiene José Oscar. Entonces ahí yo digo, el blockchain junto con los patrones de inteligencia artificial que se vienen, van a podernos tener en una situación muy, muy compleja en estudio. Por ejemplo, lo último es usted compra Netflix y a usted le dicen las primeras 3 entradas o puede comprar Amazon o lo que sea. Escoja los 3 primeros libros, los 3 primeros libros que usted necesita o que le gustan. Escoja el tipo de películas que usted ve y usted los escoge. Y a partir de ahí ya conocen su criterio y normalmente le sugieren las películas que a usted le gustan, en los estrenos que a usted le gustan para que usted compre. ¿Sí? Y asimismo Facebook ya tiene una inteligencia artificial tan avanzada que ya inclusive está empezando a filtrar el tipo de amigos que usted necesita, el tipo de comentarios, todo esto. Exacto. Entonces, todo eso sumado a esta nueva era que es Internet de las Cosas, IoT, sumado al blockchain y sumado a los comportamientos estudiados por inteligencia artificial, pues lógicamente van a dejar al descubierto muchísimo de las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Correcto, ingeniero. La pregunta que salta es, ¿qué pasaría si tomáramos una máquina y viajáramos al pasado y montáramos este tipo de tecnología? Cuando realmente para esos tiempos habían más metales y piedras preciosas. ¿Qué pasaría con los gobiernos? ¿Cierto? Exacto. Entonces,
Muchas gracias, espero que haya en algo aportado a este tema. Ingeniero, Sí, luego si muchísimas quieren hacemos algo más gracias. técnico Mire, y es eso. el Muchas tiempo es gracias. oro, qué pesar. El tiempo es oro, pero quiero decirle que muy pronto vamos a estar en continuidad porque yo sé que este tema es bastante largo y la capacidad que usted tiene y la energía que usted tiene es como unas Ready nuevas. Ok, muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias de verdad por la invitación. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mi Dios lo bendiga. Un feliz fin de semana y nos estamos hablando. Muchas gracias, A usted ingeniero. muchas gracias, a usted muchas gracias, también a sus colaboradores y a las personas que hacen posible este programa. Que la fuerza los acompañe y que el gran Gracias, arquitecto del universo gracias, los bendiga. Un ingeniero. abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias, hasta luego, ingeniero. Muy amable. Bueno, querida comunidad latinoamericana, como ustedes se dieron cuenta, fueron dos temas muy importantes los que manejamos hoy dentro del programa. Mi número telefónico es el 647-762-8849. Por favor, cuando quieran enviarme los mensajes por WhatsApp o por el Testmes o por Facebook, como quieran, me pueden enviar los mensajes y así como les traje hoy los dos temas que ustedes me pidieron, así también les puedo seguir trayendo aquellos temas que son de vital importancia en el momento, ¿ok? Muchísimas gracias, le deseo a toda mi comunidad una feliz Navidad y de verdad que un abrazo fuerte, fuerte. Les tenía algo para hoy, pero el tiempo nos apremia y ya no se puede. El próximo sábado, si Dios quiere, estaremos desglosando acerca de ello y por ahora, como les digo, un abrazo muy fuerte de corazón. Un triple abrazo fraterno y latinoamericano. Así que mi Dios los bendiga, les deseo una feliz Navidad y una feliz Navidad, porque el próspero año sí se lo puedo dar antes. Una feliz Navidad y que mi Dios los acompañe. Recuerden, siempre me hago cansona diciéndoles, por favor guarden las normas de protocolo, que la situación está bastante contundente con este coronavirus. Por favor, el lavado de manos a toda hora. La mascarilla no la dejen para nada. Siempre que salgan de su casa con su máscara. El lavado de manos, el distanciamiento social. Yo sé que hay personas que uno quiere cogerlas, abrazarlas y darles un abrazo inmensamente grande y más en estos días. No, aprendamos a demostrar el amor de otra manera también. Aprendamos a dar una llamada, a decirle, mira, te estimo, te quiero, eres mi gran amigo, eres mi gran amiga, te llevo siempre en mi corazón, estoy orando siempre por ti, te estoy deseando lo mejor. Hay otras formas de demostrar el aprecio, el cariño, el amor. Así que, querida comunidad, les deseo realmente lo mejor. Mi Dios los bendiga, los acompañe y que puedan pasar una Navidad llena de amor, de fe y de esperanza. Reunidos con sus seres queridos, con los que conviven, obviamente. No se vayan a pasar de casa en casa, por favor. Hasta el próximo.